Víctor Petrov había pasado 30 años diseñando sistemas de seguridad nuclear, retirándose pacíficamente a su dacha fuera de Kiev. Pero el 26 de abril de 1986, a la 1:23 am, cuando el reactor 4 explotó en Chernóbil, este ingeniero de 62 años haría una llamada telefónica que lo sentenciaría a muerte. Algunos héroes no usan capas, usan trajes de materiales peligrosos que no pueden protegerlos de lo que están por enfrentar. Las manos curtidas de Víctor Petrov podan cuidadosamente las rosas en su pequeño jardín. El sol matutino calentando su rostro. A los 62 años, ha estado retirado por 3 años, pasando sus días cuidando su dacha 30 kilómetros fuera de Kiev con su esposa Anya. Estas mismas manos una vez diseñaron sistemas de enfriamiento para la planta de energía nuclear de Chernóbil. Dibujaron planos que se suponía harían seguro el reactor RBMK. Víctor, el desayuno está listo, llama Anya desde la ventana de la cocina. Tiene 60 años, todavía hermosa con cabello plateado, la mujer que lo esperó durante incontables noches tarde en la planta. Tienen 2 hijos, Dmitry, 35 años, médico en Moscú, y Katia, 32, maestra en Kiev con 2 hijas pequeñas. Las nietas de Víctor, Svetlana e Irina, visitan cada fin de semana, llenando la dacha de risas. Dedushka, cuéntanos sobre las grandes máquinas otra vez. Pregunta siempre Svetlana, de 7 años. Los reactores son como teteras gigantes haciendo vapor para crear electricidad para todos. ¿Son peligrosos? No si los respetas, Maliska, no si los construyes bien. Pero Víctor sabe mejor. Pasó años discutiendo con burócratas soviéticos sobre fallas de diseño en el reactor RBMK-1000, las barras de control, el coeficiente de vacío positivo, la falta de contención apropiada. Sus reportes fueron ignorados, archivados, descartados como pensamiento occidental pesimista. Camarada Petrov, el reactor es perfectamente seguro, le dijo su supervisor repetidamente. Sus preocupaciones están anotadas pero son innecesarias. Víctor se retiró en 1983, frustrado pero aliviado de dejar atrás la política. Había hecho su trabajo, expresado sus preocupaciones, diseñado los mejores sistemas de seguridad posibles dentro de las restricciones dadas. Ahora podía cuidar el jardín, jugar con nietos, disfrutar la paz que había ganado. El 26 de abril de 1986 comienza como cualquier otro sábado. Víctor trabaja en el jardín mientras Anya prepara la visita de Katia más tarde. Las niñas vienen para el fin de semana. A las 2:15 p.m., suena el teléfono. Víctor responde, tierra aún en sus manos. Víctor Petrov, una voz oficial tensa. Sí, soy el director adjunto Bryukhanov de la planta de Chernóbil. Necesitamos que venga inmediatamente. La sangre de Víctor se congela. ¿Qué tipo de situación? Hubo un incidente anoche. Reactor 4. Necesitamos ingenieros experimentados que conozcan el diseño RBMK. ¿Qué tan malo? Una pausa. Malo, muy malo. ¿Puede venir? Víctor mira por la ventana a Anya tarareando en la cocina, a su jardín pacífico, a la vida que ha construido. Cada instinto grita decir no. Está retirado. Este ya no es su problema. ¿Qué pasó exactamente? El reactor explotó. El núcleo está expuesto. Necesitamos gente que entienda los sistemas para ayudar a contenerlo. El núcleo está expuesto. La mente de Víctor corre a través de las implicaciones. Fuego de grafito, materiales radiactivos liberados, contaminación esparciéndose. Y lo están llamando porque los ingenieros jóvenes no entienden completamente el viejo diseño RBMK. Ha habido un accidente. Me necesitan. Víctor, estás retirado. Deja que los ingenieros jóvenes lo manejen. Los ingenieros jóvenes no conocen los sistemas como yo. Si el núcleo está expuesto, no termina. Anya entiende suficiente sobre su trabajo para saber qué significa eso. ¿Qué tan peligroso es esto? Víctor considera mentir. En cambio dice la verdad. Muy peligroso, potencialmente fatal. Entonces no vayas. Has dado suficientes años a ese lugar. Si no voy, enviarán técnicos jóvenes que no entienden los riesgos. Muchachos con familias, vidas enteras por delante. Tengo 62 años. Anya, he vivido mi vida. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de Dmitry y Katia? ¿Tus nietas? Exactamente por eso tengo que ir. Si esto no se contiene, la contaminación podría llegar a Kiev. Podría llegar aquí. Las niñas. El rostro de Anya se desmorona. Pero entiende. Después de 40 años de matrimonio conoce a su esposo, conoce su terquedad, su sentido del deber, su incapacidad para ignorar un problema que podría resolver. Al menos espera a Katia, despídete apropiadamente. No hay tiempo. Dile que Dedushka tenía que arreglar una cosa más. Víctor empaca una bolsa pequeña, ropa limpia, sus cuadernos de ingeniería, fotografías de su familia. Sabe, aunque no lo dice, que podría no regresar.
En la puerta Anya lo sostiene fuertemente. Regresa a mí, Víctor. Lo intentaré, Lubov Moya. Lo intentaré. El viaje a Chernóbil toma 2 horas. Mientras Víctor se acerca, ve helicópteros sobre su cabeza, vehículos militares en las carreteras. Esto es mucho peor de lo que Bryukhanov sugirió. En la planta la escena es caos. Bomberos siendo cargados en ambulancias, su piel roja y con ampollas, científicos en equipo de protección inadecuado corriendo entre edificios, y dominando todo el reactor 4. Su techo volado, humo y vapor elevándose hacia el cielo claro de primavera. Bryukhanov lo encuentra en la entrada, luciendo demacrado. Petrov, gracias a Dios. Necesitamos a alguien que conozca los sistemas de enfriamiento. Dime todo. Anoche, durante una prueba de seguridad, el reactor se volvió inestable. Hubo 2 explosiones. El techo se fue, el núcleo está ardiendo, pero el agua se está evaporando instantáneamente y empeorando las cosas. Víctor termina. Había predicho este escenario exacto en reportes escritos años atrás. Sí, necesitamos consejos sobre métodos de enfriamiento alternativos, y necesitamos a alguien para ir cerca del reactor para evaluar el daño a los sistemas de supresión. ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Los niveles de radiación son extremos. ¿Qué tan extremos? Bryukhanov le entrega una lectura de dosímetro. Las manos de Víctor tiemblan mientras la lee. 15.000 roentgens por hora cerca del núcleo del reactor. Una dosis letal son 500 roentgens total. Cualquiera que vaya cerca de eso estará muerto en semanas. Estás pidiendo que alguien cometa suicidio. Estoy pidiendo voluntarios. Tenemos técnicos jóvenes dispuestos a ir, pero no saben qué buscar. Podrían desperdiciar su exposición en observaciones inútiles. Víctor entiende inmediatamente. Hombres jóvenes, valientes pero sin experiencia, se sacrificarán reuniendo información incorrecta. Pero un ingeniero experimentado, alguien que conoce cada tubería, cada válvula, cada sistema, esa persona podría reunir inteligencia crucial en minutos que podría salvar miles de vidas. Yo iré. Víctor, ¿estás seguro? Entiende la exposición. Diseñé esos sistemas. Sé exactamente qué buscar. Dame un traje de radiación y dosímetro apropiado. Los trajes no ayudarán mucho a esos niveles. Están diseñados para operaciones normales de planta, no esto. Lo sé, pero ayudarán psicológicamente. 2 horas después, Víctor está parado en un traje forrado de plomo que pesa 30 kilogramos, sosteniendo un cuaderno y dosímetro de alto rango. Con él están 2 ingenieros jóvenes, Leonid y Pavel, ambos voluntarios a pesar de las protestas de Víctor. Deberían quedarse atrás, Víctor les dice. Puedo hacer esto solo. Con respeto, camarada Petrov, tiene 62 años. Necesitará ayuda cargando equipo, dice Leonid, apenas de 25. Y alguien para verificar sus observaciones, añade Pavel, 23. Víctor quiere ordenarles regresar, pero sabe que tienen razón. El trabajo necesita múltiples personas, y estos muchachos son voluntarios, entendiendo el costo. Se acercan al reactor 4 desde el lado norte, dosímetros cliqueando más rápido con cada paso. El sonido se convierte en un chillido continuo cuando llegan a 50 metros. El entrenamiento de Víctor toma el control, empujando el miedo. Observa, toma notas, fotografía daños con una cámara endurecida contra radiación. Las tuberías de enfriamiento están cortadas. La piscina de supresión está rota. Bombear agua está efectivamente empeorando las cosas, creando vapor que esparce contaminación. Necesitamos arena y boro, murmura Víctor tomando notas. Sofocar el fuego de grafito, absorber los neutrones. Trabajan durante 17 minutos. Víctor documenta cuidadosamente todo. ¿Qué sistemas están intactos? ¿Cuáles están destruidos? ¿Qué enfoques podrían funcionar? Leonid toma lecturas de radiación en diferentes puntos. Pavel fotografía daño estructural. Cuando se retiran, el dosímetro de Víctor muestra que recibió 840 roentgens. Leonid tomó 60. De vuelta en el centro de operaciones, Víctor entrega sus hallazgos al comité de crisis. Dejen de bombear agua. Están creando vapor radiactivo. Usen helicópteros para arrojar arena, boro, plomo y arcilla. Sofoquen el fuego desde arriba. Luego perforen túneles de alivio debajo para instalar sistemas de enfriamiento que no creen vapor. ¿Cuánto tomará esto? Semanas, tal vez meses. Pero es la única forma de prevenir un derretimiento completo que podría contaminar la mitad de Europa. Un general del ejército objeta. Necesitamos soluciones más rápidas. Cada hora más radiación escapa. Cada hora que sus helicópteros arrojan arena y boro, es una hora previniendo derretimiento catastrófico, Víctor responde. Les he dado la solución de ingeniería. Ahora necesitan coraje para implementarla. Durante la siguiente semana, Víctor sirve como asesor técnico en jefe. A pesar de su exposición, sabe que está muriendo. Las náuseas comenzaron el día 2, cabello cayendo para el día 4, pero tiene conocimiento que otros necesitan. Pilotos de helicóptero jóvenes hacen cientos de lanzamientos sobre el reactor expuesto,
recibiendo dosis masivas de radiación. Víctor calcula patrones de caída para maximizar cobertura. Mineros llegan para cavar túneles bajo el reactor, trabajando en turnos en condiciones horribles. ¿Cómo sigues en pie?, pregunta el doctor Orlov, el supervisor médico, en el día 6. Tengo trabajo por terminar. Víctor, tu conteo de glóbulos blancos está colapsando. Deberías estar en un hospital. Ponme en un hospital cuando el reactor esté enterrado, no antes. En el día 7, Anya aparece en la planta, de alguna manera pasando la seguridad. Encuentra a Víctor en el centro de comando, luciendo demacrado y gris. ¿Vienes a casa? Anya, no puedo, todavía no. Víctor, Dimitri llamó. Es médico. Dice que por tus síntomas tienes días, tal vez una semana. Ven a casa. Muere en tu cama, no en este lugar. Si me voy ahora, se cometerán errores. Gente morirá que no tiene que hacerlo. Ya estás muerto. Deja que sea suficiente. Víctor toma sus manos gentilmente. ¿Recuerdas nuestros votos matrimoniales? En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Esto es lo malo, Anya. Esto es la enfermedad. Pero esto también es mi propósito. Construí este lugar, escribí reportes que ignoraron. Ahora tengo que ayudar a arreglarlo. No puedo perderte. Me perdiste cuando tomé esa primera exposición, pero todavía puedo hacer que signifique algo. Déjame hacer eso, por favor. Anya se va llorando, pero entiende, siempre ha entendido. Para el día 12, el fuego del reactor está casi extinguido, sofocado bajo miles de toneladas de arena y boro. Víctor ha supervisado toda la operación desde el centro de comando, a pesar de apenas poder estar de pie. Leonid y Pavel, los dos ingenieros jóvenes que fueron con él, están ambos en hospitales de Moscú, muriendo, pero se espera que vivan unas semanas más. Morirán odiándome. Víctor le dice al doctor Orlov. Fueron voluntarios, eran niños. Debí haberles ordenado regresar. Salvaron vidas, justo como tú. Eso significa algo. En el día 15, Víctor finalmente consiente hospitalización. Lo vuelan a Moscú, al mismo hospital tratando otros trabajadores expuestos. Dimitri lo encuentra allí, su hijo doctor, tratando de mantenerse profesional mientras su padre muere. ¿Cuánto tiempo?, pregunta Víctor. Días. Tal vez una semana si eres fuerte. Nunca he sido fuerte, solo terco. Katia visita con las niñas. Svetlana, de 7 años, no entiende por qué Dedushka se ve tan enfermo. ¿Arreglaste la gran máquina? Sí, Malishka. ¿Estás segura ahora? ¿Cuándo vienes a casa? Víctor mira a Katia, quien está llorando en silencio. Pronto, pequeña, pronto. Después de que se van, Anya se sienta junto a su cama. ¿Valió la pena? Víctor considera. Están diciendo que miles habrían muerto si el núcleo se hubiera derretido completamente. La contaminación habría llegado a Kiev, tal vez Moscú. Así que sí, cálculo desagradable, pero sí. Todavía estoy enojada contigo por ir. Lo sé, lo siento. No, no lo estás. Lo harías otra vez. Sí, lo haría. Durante los siguientes días, Víctor va y viene de la conciencia. Durante momentos lúcidos, recibe visitantes, ingenieros jóvenes de Chernóbil, agradeciéndole por orientación. Funcionarios del gobierno otorgándole medallas que nunca usará. El doctor Orlov, revisándolo como paciente y amigo. Leonid murió ayer. Orlov le dice gentilmente. Dile a su familia que lo siento. Era tan joven. Su esposa dijo que te dijera que estaba orgulloso, que entendió por qué tenía que ser él. Su esposa es amable al mentir. No creo que esté mintiendo. Pavel muere 2 días después. Víctor no asiste a ningún funeral. Está demasiado débil para dejar el hospital. En su día final, la familia de Víctor se reúne. Dimitri, Katia, Anya, las nietas. Apenas puede hablar, pero lo intenta. Dimitri, cuida a tu madre. Lo haré, papá. Katia, dile a las niñas. Dile que Dedushka las amaba. Lo saben, papá. Todos lo sabemos. Anya, estoy aquí, Víctor. Estoy aquí. Siento dejarte sola. Hiciste lo que tenías que hacer. Nunca he dudado eso. Fui un buen esposo. El mejor. Terco, imposible, pero el mejor. Víctor sonríe débilmente. Terco. Sí, eso es. Preciso. Cierra sus ojos por última vez el 14 de mayo de 1986, 18 días después de la explosión. Su certificado de defunción lista síndrome de radiación aguda, como causa de muerte. En su funeral, una multitud inesperada se reúne. Ingenieros jóvenes que él guió, trabajadores de planta que entrenó, incluso pilotos de helicóptero que hicieron las caídas que él calculó. Y 3 familias, las familias de bomberos que murieron en la respuesta inicial, quienes no habrían tenido orientación sin la experiencia de Víctor. Un funcionario del gobierno da un elogio sobre heroísmo y sacrificio. Dimitri da uno más honesto sobre la terquedad de su padre, su incapacidad para alejarse de problemas, su certeza silenciosa de que podía ayudar. Mi padre no era un santo, dice Dimitri. Era un hombre que vio un problema que solo él podía resolver y se negó a dejar que la edad, el miedo o el sentido común lo detuvieran.
Estoy enojado con él por dejarnos, pero estoy orgulloso de por qué se fue. Anya no habla. Coloca una rosa en el ataúd, una rosa del jardín que Víctor estaba cuidando la mañana que recibió la llamada. Años después, cuando emerge la historia completa de Chernóbil, Víctor Petrov se convierte en una nota al pie, uno de los liquidadores de Chernóbil que contuvieron el desastre. Su nombre aparece en memoriales, en libros de historia, en documentales, pero el legado real no está en libros de historia. Está en los miles de personas que no murieron porque el núcleo fue contenido. Está en Kiev, que no fue evacuada. Está en la mitad de Europa que no fue contaminada. La viuda de Leonid llama a su hijo Víctor. El padre de Pavel, también ingeniero, escribe una memoria sobre el sacrificio de su hijo, dedicándola a Víctor Petrov, quien le enseñó a mi muchacho que la ingeniería es finalmente sobre proteger vidas. Svetlana, la nieta de Víctor, se convierte en ingeniera nuclear. Cuando le preguntan por qué, dice simplemente: mi abuelo me mostró que los ingenieros no solo construyen cosas, a veces salvan cosas. Quiero hacer ambas. En el 25º aniversario del desastre, se erige un pequeño monumento cerca del reactor 4, ahora enterrado de forma segura en un sarcófago masivo. Lista los nombres de los liquidadores que murieron conteniendo el desastre. El nombre de Víctor Petrov está cerca de la cima. Anya, ahora de 90 años, asiste a la ceremonia. Dmitri empuja su silla de ruedas. Katia camina a su lado con Svetlana, ahora de 32 años y trabajando en diseños de reactores modernos que incorporan lecciones de Chernóbil. ¿Alguna vez te arrepientes de que fue?, pregunta Svetlana a su abuela. Anya piensa por un largo momento. Cada día. Pero entiendo por qué. Tu abuelo tenía un don para saber exactamente qué necesitaba hacerse, y una molesta incapacidad para dejar que alguien más lo hiciera. ¿Estaría orgulloso de mí, trabajando en ingeniería nuclear? Aterrorizado y orgulloso. En ese orden, se paran frente al nombre de Víctor en el monumento. A su alrededor están otras familias, otras viudas, otros niños que perdieron padres por radiación. ¿Cuánta gente salvaron los liquidadores?, pregunta Irina, la hermana menor de Svetlana. Cientos de miles, tal vez millones, responde Dmitri. Las proyecciones, si el núcleo se hubiera derretido completamente, eran catastróficas. ¿Valió la pena? ¿Sus vidas por extraños? Dmitri mira a su madre. Anya habla. Tu abuelo diría que sí sin dudar. Y eso es exactamente por qué lo amaba, y por qué todavía estoy enojada con él. Víctor Petrov no se propuso ser un héroe. Se propuso ser un buen ingeniero, un buen esposo, un buen padre. Tuvo éxito en los tres, aunque el primero le costó los otros dos. Su turno final duró 18 días y le costó todo, pero salvó un continente. Algunos héroes se lanzan a edificios en llamas, algunos se arrojan sobre granadas. Víctor Petrov caminó hacia radiación que lo mataría lentamente, dolorosamente, inevitablemente, porque era la persona correcta, con el conocimiento correcto, en el momento correcto, y a veces así es como luce el heroísmo. No sacrificio dramático, sino certeza silenciosa. No juventud y vigor, sino edad y sabiduría. No gloria, sino deber. En su momento lúcido final, Víctor le dijo a Anya: siempre me preocupé de haber desperdiciado mi carrera peleando reportes de seguridad ignorados. Resulta que estaba entrenando para un turno final. El turno final de Víctor Petrov probó que a veces el trabajo más importante viene después del retiro, que el conocimiento ganado durante toda una vida puede salvar vidas en momentos, y que el verdadero coraje es saber exactamente cuánto costará algo, y hacerlo de todos modos. Su jardín creció salvaje sin él. Anya no podía soportar cuidarlo sola, pero cada primavera las rosas que plantó florecen, rojas como el fuego al que caminó, hermosas como la vida que eligió terminar para salvar a otros. Eso es legado, no monumentos o medallas, sino rosas que florecen, ingenieros que construyen de forma segura, y millones de personas que nunca supieron qué tan cerca estuvieron de la catástrofe porque un hombre viejo eligió deber sobre supervivencia.